Vale, pues primera pregunta, si nos puedes hablar un poco de cómo te llamas, dónde naciste y el año y un poco sobre tu infancia antes de los 18 años. Bueno, me llamo Bautista Fallos Fernández y nací en un pueblecito, en una aldea de León, de Villafranca del Bierzo, en la cuenca minera del Bierzo. El pueblo se llama Sésamo, es una pedanía de Vega de Espinareda. Mi infancia, pues como la infancia mayoritaria de un niño que nace en una cuenca minera y que ve a sus padres siempre pintados de negros cuando salen de la mina. O sea, los recuerdos más marcados que tengo es cuando sonaba la sirena a deshoras, que no fueran al mediodía o para salir o para entrar. Cuando sonaba la sirena, por ejemplo, a las 11 de la mañana, es que había habido un accidente en los pozos, lo cual sonaba por toda la Vega y la gente se ponía en alerta que había habido un accidente o mortal o una explosión o un costero que había caído, y era rara vez que no fuese cada 2 o 3 meses. Hubo una ocasión, recuerdo que hicieron huelga por primera vez, pero no se llamaba huelga porque estaba prohibido hacer huelgas, se llamó duelo, y estuvieron una semana de duelo por 8 mineros muertos en una explosión en el pozo Julia de Fávero, que hoy es precisamente museo, porque han cerrado todas las minas, y hoy es un museo que la administra una asociación de mineros del pueblo, y la enseña a todo el mundo que quiera verla todos los miércoles del año. O sea que va mucha gente, sobre todo en verano, a ver cómo realmente vestían los mineros, qué ropa tenían, qué cantiles y en qué condiciones estaban. ¿Y viviste toda tu infancia antes de los 18 años en el pueblo o te moviste? No, a los 15 años me vengo a trabajar interno. Mi padre conoce a un hombre que se llamaba José Pedro Coca y me vengo a las ventas de Madrid y trabajo de interno para un jamonero que hacía morcillas en invierno. Entonces no había mostradores frigoríficos y en ese tiempo de invierno pues había que pelar por lo menos 20 kilos de cebolla, y eso lo hacía yo, lo cual lloraba todo lo que hacía yo. Pero sin embargo ese hombre, no puedo criticarlo, pues tengo que decir que nos daba de comer bien, dormíamos en su casa, mi hermano el mayor, que tiene 2 años más que yo, y nos trató como si fuéramos hijos suyos. Tenemos buen recuerdo del tiempo que tuve con él. Una vez que vino ya definitivamente mi padre y mi madre para Madrid, jubilados con 59 años, con 3er grado de silicosis, como todos los mineros, compró un piso en Simancas a José Banús, y poco tiempo después yo creo que ellos llegaron en el mes de julio del año anterior, y al año siguiente cumplo años el día 14 de abril de 1944, nací, lo cual nací el día de la República, y vino un amigo de mi padre y me dijo que por qué no me iba a París a trabajar. Esto ya con 18, ¿no? 18 años. Tuvo que ir mi padre a la Consejería de las Ventas a firmar la autorización para que yo pudiera marcharme de España. De migrante, estaba claro, decía, iba de migrante, y había 2 formas de salir, una por los sindicatos verticales o otra indirectamente, pero tenías que tener a una persona que te recibiera en Francia, y era de amigo de mí. Con la suerte de que este hombre trabajaba en la Renault, y empecé a trabajar en la Renault, y para mí los 2 años que trabajé en la Renault
pues en ese periodo de tiempo conocí a las juventudes comunistas y las conocí porque allí los inmigrantes los sábados por regla general era cuando salíamos por la tarde o por la noche a bailar y había 3 clubs fundamentales españoles. Uno que era el Etoile d'Avión, es decir, la Plaza de la Estrella, donde ese era de todo tipo. Otro que había en la Rue La Pompe, y otro que era en Diam, bueno, el de la Rue La Pompe fundamentalmente era dirigidos por gente eclesiástica, te aconsejaban que fueras a misa y cosas de esas, cosas que conmigo no he ido de en el pueblo. Y después era el Jean-Pierre Timbaud, que era otro club donde también celebraban allí, y era un local como un cine, y hacían fiestas los fines de semana, y allí realmente es cuando me encontré con la juventud. Claro, o sea, en esos clubs en Francia. En Francia había actividad política. Vale. Y ahí me encontré precisamente con la juventud comunista organizada. Y entonces, bien, tomé contacto con ellos. Y entre la actividad en la fábrica de Renault, que conocía a la gente de la Confederación General de Trabajo, y los jóvenes comunistas, que me gustaron más que los otros 2 sitios de baile, pues empecé mi actividad política. Fueron ellos los que empezaron a decir que si leía algo o si quería salir a jugar al fútbol con los temporeros que iban a hacer, por ejemplo, la recolección de la remolacha o de la uva, estos temporeros que todavía siguen hoy todavía saliendo alguna gente para hacer eso en Francia. Pues al llegar allí pues, empezamos a tomar contacto con estos temporeros y bueno, a mí les acompañaba, y entonces a partir de ahí me di cuenta que me pasaba bien los domingos, por lo menos por la mañana, ¿no? Y entonces disfrutaba con ellos, jugábamos al fútbol, vivíamos experiencias que a mí me gustaban, y fui tomando conciencia. ¿Era bueno el fútbol? ¿Tú jugando? No era muy bueno, pero terminé fundando un equipo de fútbol aquí en Madrid, pero como actividad también para ponerlo al servicio de la juventud. Claro. Entonces, ahí ya, luego, ¿cuántos años pasaste en Francia? En la Renault. En la Renault 2 años. 2 años, pero ya desde 18 hasta los 20 estuve en Francia, en la Renault. Me voy con 20 años a Rusia. Claro, te vas, o sea, y cuéntanos un poco, o sea, tú con 20 años te vas a la Unión Soviética. A la Unión Soviética me ofrecen, una vez pasado por la Juventud Comunista, que yo destaco bien, me ofrece la Juventud Comunista a través del Partido Comunista el hacerme unos máster de preparación no política sino cultural. Claro. Pero que les digo que sí, les tengo que decir que sí, y tengo que pedir excedencia en la Renault, con lo cual a la Renault le digo que pido 2 años de excedencia porque tengo que hacer el servicio militar, lo cual era verdad. A los 2 años yo hice el servicio militar. Yo hice el servicio militar con 22 años. O sea, que pasaste... Y en ese periodo de tiempo pasé desde los 20 hasta los 22, 9 meses en Moscú, en la escuela del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS, que son las siglas que tenía el Partido Comunista en la Unión Soviética, que agrupaba por supuesto todos los estados, todas las naciones que componían la Unión Soviética. ¿Y qué tal la experiencia ahí en la Unión Soviética esos 9 meses? Pues cuando llegué, yo que me llevaba el concepto de lo que me habían metido en la cabeza, que los
rusos comían a los niños y que eran muy bestias, pero que no han estado propaganda hasta hace muy poco tiempo, cuando tú decías, bueno, que hablas un poco ruso, ¿vale? Sí. Y entonces lo hacían en plan ridículo, sí, Molotov, ¿no? Siempre cuando han hablado del ruso en España se ha hablado como desprestigiando a la persona rusa, como que fueran poca cosa, brutos, cosa, y en ningún momento, cuando llego a Moscú, que llegué, me parece que fue... ¿Cómo podemos limpiar? ¿Cómo podemos limpiar? Me parece que fue un 20 de septiembre. Vine a España primero a hablar con mi padre. Mi padre me aconsejó que aprovechara el tiempo. El Evangelio es perdón de pecado. Y es costumbre de los pueblos judíos. Aquí con la Semana Santa de París fuimos a Zúrich ellos ofrecen un en avión. En Zúrich cogimos un tren a Praga, pasando por Berlín. Había un tren que salía de Zúrich. Había que hacer correspondencia en Berlín. Y ya cogías el tren de Praga, y en Praga nos estaba esperando un miembro del Comité Central del partido, que estaban allí, la organización del Partido Comunista en Checoslovaquia en aquel entonces. Y de allí estuvimos 2 días, y de 2 días ya cogimos un avión y nos llevaron a Moscú. En Moscú nos cogieron la documentación, nos pusieron nombre de guerra. Yo, en honor a Dolores Ibarruri, me puse el nombre de Rubén, el hijo que murió en Stalingrado. Dolores Ibarruri sabe que se murió, hay un hijo, y yo me puse en honor a él Rubén García. García por Julián García. Entonces me pusieron en un documento, allí llaman Procus, que es un carnet, una documentación Procus, que llevaba el sello de la Unión Soviética, o sea, que tú enseñabas eso y la policía lo que hacía era, se cuadraba, ¿no? Entonces yo nada más tuve que sacarlo en una ocasión, porque también te dicen que no saques, que tomes medidas, que la CIA también trabaja, que los enemigos también trabajan. Eso es lo primero que te enseñan cuando llegaste allí. Y bueno, pues el primer mes estás como perdido, como tonto. Primero porque no sabes nada de las letras rusas, letras latinas. El idioma ruso tiene el eslavo, o sea, en realidad del griego casi todas son. Y entonces en este sentido es muy dificultoso aprender. Los 3 meses primeros prácticamente no sabes nada más que preguntar la hora o por favor. Yo tardé bastante pero empecé a salir en actividades los domingos en el invierno ese, que fui, por eso estoy echando cuenta que tuve que llegar por el mes de septiembre, que aquí hay una fotografía que se me congeló un pie porque lo llevé, Mira, en esta fotografía es en una habitación del hospital porque me congelé un pie totalmente y me metieron el pie jamás tolera tanto un pie como cuando se te congela, porque los dedos son negros y me salvaron los negros, los pies que digan los dedos. Y mira, ¿no veis aquí? Lo reconozco porque este gorro que veis aquí detrás es un gorro ruso, Sí. de esos de pelo, esos que son Claro, que son así, ¿no? y esta fotografía
¿Dónde es el lugar? No, busca. Y esta foto que está aquí abajo es el castillo donde se hizo el Congreso de la Juventudes Socialistas Unificadas y nace la Juventud Comunista. Porque ahí esto es en Francia. Y estas son dos jóvenes que ya en aquel entonces eran esas dos chicas, que ella era hija de Siriao y ella no. Esta chica vive en Valdezarza, aquí. Y la verdad es que en Francia, pues de eso, que te caen más mejor unas que otras, claro. Y es las que realmente pues tuve mucho contacto con ellas, no con el contacto que ahora tienen con estos amigos de verdad, como se suele decir. Y esa realidad, pues cuando me estoy sanando. Cuando llegamos a Moscú, nos llevan a un sitio que se llama Pichania, que era el sitio donde vas a dormir, vas a comer y vas a no salir de ahí. Los 9 meses que estuviste, sí, estamos cerca de la universidad, vamos, cierto, de la escuela del Pecus. La escuela del Pecus está en el metro Aeroport, que es igual como aeropuerto aquí, y no a más de 1 kilómetro así estaban las escuelas, como aquí las escuelas universitarias. Vale, pues si nos puedes contar alguna experiencia o un poco sobre tu estancia en la Unión Soviética. Pues mira, sí, que porque ahí yo, una vez llegar allí, los estudios eran súper intensos. Entonces estudiábamos marxismo, economía política, filosofía, teoría y táctica del movimiento comunista internacional, historia del PECUS o de la Unión Soviética, y el ruso no era obligatorio porque teníamos traducciones, pero era entrar a las 8 de la mañana, tener 1 hora para comer, comíamos en la universidad, en la escuela, y una vez terminado había un reposo de conferencias en el salón amplio y después otra vez al aula, o sea que terminábamos a las 9 de la noche, llegabas a las 9 de la noche a cenar. ¿Cuál era? Los profesores eran súper didácticos y profesionales como la pompa a un pino. Es decir, Pepe Carrudo nos daba economía, que ya te repito que fue el que terminó dando economía política a Fidel Castro cuando entró la revolución en La Habana. El de filosofía era un georgiano que había hecho la revolución con Lenin, era un hombre muy mayor, pero tenía un nombre muy alargado que nunca no lo fuimos capaces de aprender, y era georgiano, pero era maravilloso y tal. Yo recuerdo que le hice una pregunta, que cómo se podía, que en el comunismo, ¿por qué uno no podía tener 2 bicicletas? Y entonces me contestó, ¿y tú para qué quieres 2 bicicletas? ¿Quieres doblar? Con 4 patas no puedes dar pedales con 2. Y entonces me contestó diciendo de que no es que no puedas, es que no debas. Y bueno, entonces vuelves a España. Sí. O sea, están 9 meses formándote en la Unión Soviética y vuelves a España. Y la juventud en aquel momento todavía no estaba creada, había gente en la universidad, había jóvenes sueltos que hacían charlas, inclusive algunos de ellos, y yo me presentan a Mari Carmen Sánchez Vierna, que era la mujer del secretario general del partido de la juventud en París, y la habían detenido y estaba en la cárcel de las Ventas. Entonces sale de la cárcel de las Ventas y dice que tiene a una chica en televisión española que es comunista
quedan Gallecas, y que tiene ahí una serie de gente y tal, que nos reunamos y hagamos actividades y tal. Nos reunimos, me recuerdo que en General Ricardo nos reunimos un domingo y acordamos poner en funcionamiento la juventud, porque de hecho la juventud estaba existiendo ya. Eso en cuanto llegaste a España, llegué, ¿no? Vale. Antes de entrar en la mili. Creamos la primera cédula y creamos el club Nueva Amistad de fútbol, aquí en Las Ventas. La estrella de la Plaza La Lística, con otro club de fútbol, y las chicas pues se encargaban pues de lavarnos la ropa y de enamorarnos, como suele decir. Al final casi todos los que fundamos aquellos clubes de fútbol, de ahí salieron jóvenes comunistas y organización comunista. De ellos cumplió cárcel solamente uno, el primo de mi mujer, pero porque le pusimos al frente de propaganda y le detuvieron por un fallo de él, pero le echaron 2 años solamente, porque él no se lo puede. Se le olvidó la llave de donde tenía la musicopista y resulta que no se le ocurre otra cosa más que entrar por la ventana y una vecina. Y arriba llama a la policía porque están entrando. Y él se dedicaba a repartir pitagols. ¿No sabéis unos caramelos de chupachus que se llamaban pitagols? Pues él era el que repartía los caramelos de pitagol, y entonces le detienen de casualidad, ¿no? Y entonces él negó que él solamente venía a recoger las cajas y que no sabía nada de aquello, y entonces le hacen responsable, pero no acanta, como se le suele decir, no denunció a nadie más de la juventud. Y entonces ahí yo tomo la decisión de que la juventud de obrera no podía estar con juventud estudiantil, pero no como medida discriminatoria, sino como medida de precaución para la juventud universitaria, porque eran distintos trabajos. Queríamos crear las comisiones obreras juveniles, nosotros funcionábamos mucho más abiertos, hacíamos excursiones sin autobús cuando no jugábamos al fútbol, y entonces llevábamos 50 personas como si fueran a bañarse al pantano de San Juan, y estábamos todo el día por ahí. Yo recuerdo que cada uno pagaba 5 pesetas para ir a las excursiones esas. Así que algunas veces llevábamos 2 y 3 autocares, y el propio partido, bueno, no sabía lo que estábamos haciendo y informaban al partido de las tareas mías, y rápidamente me llamaron a París, y me llamó pues Eduardo García. Pero, y todo esto antes de hacer la mili, ¿no? Antes de hacer la mili, sí. Yo hice la mili, después de estar aquí, entré a la mili con 21 años, o sea, y volví aquí con 20 años. Con 21 años, no, con 22 años. Con 22 años hago doctorado. Y hago el campamento en Alcalá de Henares, en el CIR número 2, y después del campamento me toca, me traen al ministerio, ahí a Cibeles, a Cibeles, a servicios. Unos venían que se habían sacado el carnet de conducir para ser chofer de los oficiales, y otros, bueno, sabíamos con dos dedos sabíamos escribir a máquina, y me dijeron, bueno, ¿tú sabes poner tu nombre aquí? Sí. Y efectivamente me puse Bautista Calles, porque no lo tendré, pero yo no escribo a máquina. Y además domino muy mal el ordenador. Y entonces tuve mucha suerte, es decir, no iba recomendado por nadie y tal, y ya te digo que me pasé la mili con responsabilidad, y tenía un contacto del partido para hacer ciertas actividades y punto. No tenía que rendir cuentas a nadie. La orden de él era solamente que no tenía que hacer más que echarme novia, y así lo hice, porque a mi mujer la conocí en el club, uno de los clubes que era el de Nueva Amistad de fútbol de estos,
Y bueno, como había que ir al cine cuando no teníamos actividades políticas, pues nos íbamos al cine. O sea, sales del servicio y vuelves, o sea, reanudas las actividades con el partido, ¿no? Con el partido. Y ahí el partido me quita de la juventud porque dicen que estoy señalado, que la policía está preguntando por un tal Juan, que es el nombre de guerra mío, y que a los que detenían y tal le preguntaban por Juan, pero que no tenían mi fotografía todavía la policía. Y entonces me quitan de circulación, como se dice eso, y entonces yo en aquel entonces estaba viviendo en el barrio del Pilar, ya me había casado. Y ¿esto con qué edad? Con 26 años. 26 años. Y entonces me paso a militar en el partido ya regularmente, sin ninguna responsabilidad, en el año 1900, y me quitan de la juventud en el año 1966, yo creo. Sí, 66. 67. Porque yo, armonía, en el 68. Ya paso al 68 y paso a militar en una cédula, que en aquel entonces no había agrupaciones, cédula, y del barrio del Pilar. Y ahí, pues, prácticamente de militante de base, regreso a San Blas, y ya en San Blas, ya en previo al inicio de la transición, es decir, al gobierno de Suárez y a la muerte de Franco, teníamos las asociaciones de vecinos, que la Asociación de Vecinos de San Blas y Mancas es una de las primeras que se legalizaron con arreglo a la ley del 66, y entonces ahí soy vicepresidente de la asociación, y también ahí pues hacemos actividades para terminar con las chabolas, para mejorar el pues no sé, un poco las reivindicaciones que se hagan contra el ayuntamiento y contra lo que estaba establecido. A ver si aparece por aquí algo, aquella época. Mi época deportista, de ciclismo. Pero esto no cuenta. No. Regresado en España. Sí, ¿no? De la asociación. Sí, porque lo hemos visto antes. ¿Ves? Aquí. Estos ya son actos de la Asociación de Vecinos, el cual ahí estoy, no sé, en aquella entonces no había tanto avance con teléfono. Mira, este es el Antonio Villanueva. Conté que es el que le detuvieron por saltar por el balcón en la policía. Y esta es la Asociación de Vecinos de aquí de San Blas y Mancas. No sé qué pone aquí. Asociación. Sí, asociación de comerciantes. Entonces esta de los pequeños comerciantes, que también la legalicé yo, la Asociación de Comerciantes, de pequeños comerciantes. Y en esa actividad de los pequeños comerciantes, yo era el representante de los pequeños comerciantes de aquí de San Blas, pero creamos ya en la transición, a la COPIME, que fue legalizada la COPIME antes que la COE. La primera organización de empresarios que se legalizó cuando se cayeron los sindicatos verticales, la legalicé yo con la ayuda de Fernando Salas, un abogado muy prestigioso que murió, ya también murió pero murió allá hace años. Y esa asociación actualmente es está la COPIME, la CEPIME
y la COPIME. La COPIME está organizada en federaciones. La COPIME es una de la pequeña y mediana empresa denominada de izquierdas, pero realmente pues Fenadismer, por ejemplo, que es la de transportistas autónomos, nació aquí en la que yo legalicé. Esta que ahora, por ejemplo, ha roto el que quería mirar al transporte, esa es Fenadismer, que esa es del PSOE. El representante se educó como pequeño comerciante en estas salidas, pero cuando fuimos a Marruecos a defender el tema de los empresarios que la carne en Madrid no están indemnizados por salir del Sáhara, resulta que el que tiene que hablar para poner los puntos y las i en Tánger, en aquella conferencia he tenido que ser yo, porque él se le iba un poco miedo por la pata abajo el tener que decirle a los marroquíes que el Sáhara era independiente. Me pasan a la juventud, pero me pasan al comité, porque se había hecho responsable otra militante que era, ¿cómo se llama? Dolores Sacristán, que fue más tarde la mujer de Manolo López, un abogado muy famoso, obrero de estos progres que estaban y defendían a los trabajadores. Manolo López, que era muerto también, era el que se había divorciado de Cristina Almeida. A Cristina Almeida os suena más. Cristina Almeida es la que traicionó al grupo de concejales y se pasó al PSOE, quedándose en la primera junta, en las primeras elecciones. Hubo una traición de los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos estaba Cristina Almeida, Mangada, Luis Larroque, Espelosín. De 9 concejales que sacó el Partido Comunista en las elecciones primeras democráticas que hubo en el año 79, que es cuando por dimisiones corre la lista. Yo iba en el número 11 y entonces paso yo a ser concejal, pero yo iba en el número 11 de la lista de concejales. Como sacó 9, pues entonces tuvo que dimitir Ramón Tamames, que ese sí os suena más, porque sí. Ramón Tamames ahora está en la extrema derecha y era el izquierdista que teníamos en el partido. Sacaron 22 concejales el PSOE y 9 el Partido Comunista. Que entre ellos estabas tú. Entre ellos estaba yo. ¿Y qué tal? ¿Y nos puedes contar algo de la experiencia como concejal del Partido Comunista? Pues si no hubiera sido por la crisis esta que tuvimos que combatir contra los que se pasaron al PSOE, es decir, que traicionaron la disciplina de partido, entonces yo creo que de mucho trabajo es cuando se trabaja honestamente. Yo presidí la Junta de Fuencarral, que son 300.000 habitantes, que es mucho más que Guadalajara y mucho más que pueblos, y con un territorio que tengo la zona de cuarteles militares, y por el sur tengo la herencia del franquismo, porque el Pardo pertenece a Fuencarral, y entonces el trabajo fue muy intenso. Yo me centré en lo que dominaba más, y entonces fue a rescatar suelo público que todavía no había pasado a la propiedad municipal, o si estaba el suelo ese, había que formalizarlo en la gerencia de urbanismo, había que llamar a la constructora, porque por la ley del suelo las constructoras tienen que ceder suelo público a la administración. Si tú construyes aquí 20.000 metros, pues tienes que darle al ayuntamiento suelo público para que edifique o para que construya cosas públicas. Y entonces, si analizáis Fuencarral, fue en el periodo mío
el primer centro de salud que me llamaron desde la derecha, desde que estaba Esperanza Aguirre, estaba en la UCD, estaba de concejal, pero en la oposición, claro. Nos llamaron a Narciso Torrente y a mí, yo por facilitarle los locales y el suelo, abrimos 2 centros de salud en Fuencarral, que eran las casas de socorro, hasta las formábamos para planificación familiar, es decir, lo que ahora se está combatiendo después de 40 años. Nosotros lo saltamos y lo que hicimos es abrir centros de salud en los barrios donde se atendiese a todas las cartillas que eran de las casas de socorro, que no tenían, que eran de gente pues, que tenía una cartilla de socorro, sí, sin medios, sin medios, para que fueran allí y le poníamos una doctora, una enfermera y un pediatra. Le poníamos nuestro centro de salud y para que realmente curase a la gente, le facilitase el antibaby que no te lo daban si no era con receta, y entonces nos acusaron por lo que acusan ahora, imito, la derechona esta que tenemos, de que si queremos, no sé, legalizar las violaciones o por hacer una ley de protección al joven que... Si es que es la misma lucha, la derecha no avanza. Nosotros cuando llegamos a la administración, y quiere decir que no llegábamos preparados porque no teníamos experiencia de gobierno, sin embargo, pues mira, el centro de cultura que hay en el Parque Norte está junto a la Universidad de La Paz. Ese es el Parque Central. De ahí yo, había una casa de estas que hacen las constructoras y que te enseñan el piso que va a ir y tal, ¿cómo se llama? La casa piloto. Ahí le dije a Jubansa, oye, no derribes eso porque tienes que sacarme todas las cosas que tienes ahí porque has terminado la promoción y eso está en suelo público. Y lo voy a hacer una biblioteca, le dije. Y lo que hice fue un centro cultural, lo cual metí a 3 chavales que andaban con la música y con los tambores y no sé cuánto, le di la llave y digo, meter ahí unos muebles que ya os legalizaré yo. Y lo llevé al pleno de la Junta de Distrito, lo aprobé y eso se convirtió en centro de cultural. Hoy es un centro cultural en funcionamiento y lo inauguramos Tierno Galván y yo. El centro de salud de Peñagrande, igual, cosas parecidas. Se legalizó en un periodo de 2 años y medio que estuve. El campo de fútbol del Fuencarral se trasladó de donde estaba a la parte de arriba y el suelo que está al lado del cementerio era público y les dije, tienen que entrar gratis todos los socios de Fuencarral con un bono especial y les hacéis socio y después, pero en principio me levantáis el campo viejo que estaba en el casco y se generaban unos follones, pues eso lo gestioné. Se abrieron 2 piscinas municipales que estaban en trámite pero que estaban paradas y las inauguró. También hay fotografías de Tierno Galván y yo, la inauguramos Tierno Galván y yo, que todavía no sabe. La primera bandera democrática que se puso, se dio como todo, alargando las cosas, la primera bandera de la democracia, esta que hay ahora, para los colegios tardaron casi 2 años. Yo llegué a Fuencarral, estaban haciéndolas en eso y le dije, desde mañana se entrega una carta a todos los directores, se arría la vieja bandera y se pone la nueva bandera. Y me protestaron, me vinieron a los militares a protestar. Y digo, oiga, si usted está jurado bandera, ¿a esta bandera la juró usted? A esta, a la que estoy poniendo yo. Y un coronel me dice,
no, si es que yo quiero tener esta como recuerdo y tal, digo, pues cójala de su cuartel. Esta yo tengo, ¿sabes que tengo que hacer yo con ella? Mandarla muy envuelta en una cajita al almacén del Ayuntamiento de Madrid. Yo no me la voy a quedar, ni tengo competencias para regalársela. Entonces, el tiempo de concejal, en ese momento lo más desagradable ha sido sufrir la escisión de los que nosotros llamamos claramente gente se han presentado como que era para dar más democracia al Partido Comunista, se han vendido como se han adornado. Realmente Cristina Almeida dirigió esa escisión y de los 9 concejales solamente nos quedamos 3 concejales de disciplina de partido: Juan Francisco Pla, Narciso Torrente y yo. 6 se fueron con el PSOE. Cristina Almeida llevó a los tribunales, al Tribunal Constitucional, porque fue expulsada del partido. Cuando cuenta que ella no era comunista, digo, no, es que mienten como bellacos en los medios de comunicación. Cristina Almeida fue expulsada por la base del partido que vivía, no sé dónde vive ahora, pero militaba en Hortaleza, y se creía que fue expulsada porque pertenecía al Comité Central, pero entonces ella dijo que tenía que ratificar ello utilizando el centralismo democrático. Me expulsan los militantes de base. Llevó a la asamblea de militantes de base a la agrupación de Hortaleza y perdió la votación, y entonces sí fue expulsada. Fue la única que fue expulsada, porque el resto, como no pleiteó ni hizo nada, no fueron expulsados, se pasaron al PSOE directamente y han sido concejales hasta la última hora, pero que votaban o les quitamos las comisiones, como se decía, donde trabajaban, y entonces el PSOE les dio otras. Pero yo, por ejemplo, tuve que hacer doblete pues con San Cristóbal de los Ángeles, con la de Mediodía, y con la de Fuencarral. Llevaba 2 juntas de distrito. La de Moratalá se la dimos al PSOE. O sea que en aquella pelea que fue cuando hubo esa transición, Carlos Soto, que es otro de los que se me olvidaba que traicionó el tema, pues Carlos Soto también. O sea que me sanan los nombres. ¿Y en qué año dejaste de militar en el Partido Comunista? Sí, bueno, no militar, dejaste de ser concejal por el Partido Comunista. En el 83. Claro, cuando se convocan elecciones a la siguiente, cada 4 años. Yo entré un año después de empezar el mandato, porque ya te dije que se corre la lista. El primero es Ramón Tamames, que lo sustituye un militante que también era de la Asociación de Vecinos me parece que de Lavapiés o de por ahí. Y después se pasa al PSOE, pero este sí deja el cargo Alfredo Tejero, pero este era el responsable de Hacienda, era un funcionario de Hacienda del Ayuntamiento, y Alfredo Tejero, al correr el leso, pasó. Y yo me tiro, no llega yo creo que a los 3 años, pero poquito falta. En estos 3 años, es decir, aquel barrio, ahora vas y le damos una vuelta por Fuencarral y te puede decir, esto es nuevo, pero esto lo hice yo, esto lo inauguré yo, esto lo puse yo, esto lo hice yo, esto, porque a donde había una parcela pública, allí mandaba un camión de arena, le ponía por encima de las piedras o lo que fuera, le ponía una portería de fútbol aquí y otra allí, y que los chavales juegan ahí. Ya le daremos servicio y tal. Y se han hecho. La actividad aquella fue. Bueno, con decirte que a mí que me usó con mayor fuerza fue la asociación de vecinos de ¿cómo se llama? De Cardenales de Peña Grande, de la Vila, que tenía también una asociación muy grande, que tenía a todos los trabajadores de Telefónica y tal, pero que para mí fue una suerte que efectivamente yo no saliese en el segundo lugar, porque realmente yo vivía con el sueldo que ganaba
en una cooperativa que trabajaba cuando entré de concejal, aunque mi sueldo de concejal era 300 y pico mil pesetas, yo cobraba 90.000 en la cooperativa de banco y es lo que me pagaba el partido a mí. O sea, que te quiero decir que andábamos más justitos que él. Y sin embargo después sale un decreto por Abril Martorell de la nueva ley del comercio, en el cual se disuelven los economatos del régimen anterior de Franco, que todos estaban acogidos a la ley de comercio y yo me monto un pequeño supermercado a medias con mi hermano y con el jefe que me trajo del pueblo. Sí, Lo cual con ese jefe. Entonces ellos no querían saber nada ni de hipotecas pero sin embargo se desarrolla el supermercado. Llego a devolver el dinero al banco que le pedí como crédito al Banco Atlántico, y la verdad es que por ahí empecé a vivir mejor, ¿no? Pero yo dejar de militar del Partido Comunista, pues cuando de hecho he tenido el carnet del Comité Central como responsable del Comité Central de las pequeñas y medianas empresas, hasta hace poco que me robaron la cartera en Alicante. Al subir al tren me robaron la cartera y se llevaron el carnet de exconcejal, el carnet del partido, un billete de los nuevos rublos de Rusia, de los 5.000 rublos nuevos, que vale 250 actuales dólares, euros. O sea, 5.000 por 250. ¿Y cuántos años tenías tú en el 83? En el 83 que dejaste de ser concejal, ¿cuántos años tenías tú? No, en el 83 nací en el 14, pues yo tendría 42, ¿no? 14, sí. Yo fui el concejal más joven del Ayuntamiento de Madrid cuando entré, era 39 años, 40 y... Yo tendría 43 años, sí, cuando salgo. A ver, del 14 al 44 van 30. Sí. Pues entonces, vamos a ver. Claro, 30. Sí, 26. Sí, con 43 años es cuando dejo de ser.